Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó en pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos,
para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Con frecuencia, cuando alguna persona quiere empezar a leer la Biblia y me consulta qué tiene que hacer, me expresa, además de consultarme, su dificultad para entender, sobre todo, el Antiguo Testamento. Hay pasajes que realmente son bastante difíciles de entender si uno no tiene una guía. Por ejemplo, los episodios donde se narra cómo el pueblo de Israel vencía a otros pueblos y a veces los reyes pasaban a cuchillo a muchos de los soldados o de las personas que pertenecían a las ciudades que habían asaltado. Pero, aun siendo esto verdad, hay veces donde el Antiguo Testamento hay que saber cómo hay que leerlo, hay que saber quién lo escribe y que, a pesar de que tiene una finalidad religiosa, está escrito por personas que pertenecen a un pueblo que es el pueblo de Israel y que narran, por tanto, de forma vehemente la historia de su pueblo, porque ponen el corazón, no hablan de algo que no les importa, sino de algo que es muy importante para ellos. Pues a pesar de eso, creo que hay pasajes del Antiguo Testamento que de verdad nos ayudan a entender cómo debe ser nuestra relación con Dios. Hay uno de ellos que es el pasaje en el que el Señor le dice a Moisés que ha escuchado los lamentos de su pueblo que está oprimido, vive en la esclavitud en Egipto, y que por lo tanto, porque ha escuchado esos lamentos, tiene misericordia de ellos. Lo primero es que este Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de cómo Cristo es la respuesta de Dios Padre ante los problemas de los hombres, ante los gritos de auxilio que los seres humanos dirigimos a nuestro Padre Dios. Jesús es la respuesta. Él es la palabra hecha carne. Él es la respuesta de un Dios que se encarna porque te ama, de un Dios que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, que hace suyo tus problemas, que asume como propias tus dificultades, que porque te ama y te quiere, se pone en tu lugar para sentir contigo y acompañarte en el camino de la vida. El Dios cristiano no es el Dios lejano, no es el Dios que crea y se desentiende de la creación, es el Dios que se hace historia de los hombres, que se involucra en esa historia de los hombres, dejando que su Hijo se encarne. Y es verdad que tenemos que asumir el misterio. Muchas veces no comprendemos los planes de Dios, como no comprendemos, por ejemplo, cómo es posible que Él permitiera que muriera en la cruz su único Hijo. El mismo Cristo lo dice. En verdad, alguien entregaría la vida por un justo, pero por un pecador, y se refería a nosotros, porque cada uno de nosotros, que somos la causa de la muerte en la cruz de Cristo, somos los pecadores por los que Él entregó la vida por nosotros. Por lo tanto, cuando no comprendas los planes de Dios, mira la cruz de Cristo, aceptando el misterio de que no puedes comprender al Todopoderoso, pero dejando que la cruz de Cristo te ilumine, porque Él es la palabra
la respuesta de Dios Padre, que te ha expresado hasta qué punto te ama, que ha permitido que su Hijo muera por nosotros. En segundo lugar, este Cristo encarnado, este Dios de la encarnación, el Dios cristiano, es un Dios que responde. Quizás no responda como tú quieras, quizás no te quite las cruces o los problemas de la vida, que es normalmente lo que todos desearíamos que el Señor hiciera, que nos quitara las dificultades. Pero es que Él no actuó de esa manera. Él subió a la cruz asumiendo como propias nuestras dificultades, aceptando como propias nuestros pecados, dificultades y problemas. Por lo tanto, no le pidas al Señor que te dé lo que Él no te ha prometido. El Señor te escucha y el Señor responde. Lo que tienes que hacer es estar atento y escuchar. Lo que tienes que hacer es atender a lo que el Señor te dice y con humildad hacer lo que Él te pide. Lo que no puedes pretender es que Dios haga lo que tú quieras, a tu antojo, a tu capricho, porque es el Señor, es el Todopoderoso. Eres tú la criatura, eres tú el que tienes que obedecerle, eres tú el Hijo que se tiene que dejar guiar, que se tiene que dejar conducir por aquel que es su Padre, que le ama y le quiere. Y lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere de nosotros es, en primer lugar, hacer su voluntad. ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? O mejor dicho, ¿cómo sé yo qué es lo que Dios quiere para mí? Porque hemos escuchado en el Evangelio que las personas buscaban a Cristo. Y porque le buscaban, en cierta ocasión dice Jesús, que andaban extenuadas, como ovejas que no tienen pastor. Son ellos los que buscan a Cristo. Y porque buscan a Cristo, Él les dice lo que tienen que hacer. Tú has venido a buscar al Señor. Tú has venido porque estás necesitado. Tú has venido porque tienes heridas. Tú has venido porque tienes problemas, porque necesitas consuelo. Abre tu corazón a Cristo. Escúchale. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que seas obediente haciendo su voluntad. Y no es tan difícil saber qué es lo que el Señor desea que hagamos. Lo primero que necesita para decirnos cuál es su voluntad es que haya silencio en nuestro corazón. Silencio para que escuchemos. Y no puede haber silencio si hay ruido exterior o interior. El ruido exterior todos sabemos en qué consiste. Consiste en que te perturba lo que hay fuera, no te puedes concentrar. El ruido interior es que no le dejas hablar a Dios, porque a lo mejor no te interesa y solo quieres escuchar lo que te apetece. Y entonces hablas y dices, no, si he venido a rezar, si he ido a la iglesia. Sí, pero no ha habido diálogo, ha habido un monólogo. Tú no has parado de hablar, no has escuchado, no has permitido que el Señor te dirigiera la palabra, porque como no le has dado pie, solo hacías hablar, pedir. Calla durante un rato, haz silencio en tu vida y así podrás escuchar, porque Dios habla, podrás escuchar lo que el Señor quiere decirte. En primer lugar, tiene que haber silencio, exterior e interior. En segundo lugar, no es muy difícil saber que hay que empezar por cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Lo primero que quiere el Señor que hagas es que evites el mal. Cuando el joven rico va a ver a Cristo y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven rico le contesta, todo eso, amar a Dios, amar a mis padres, ser obediente, cumplir con mis obligaciones, no coger lo que no es mío, respetar a los demás, lo llevo haciendo desde niño. Y entonces Jesús le dice, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. En primer lugar, tienes que cumplir los mandamientos. Eso es lo primero que el Señor quiere que hagas. En segundo lugar, que cumplas con tus deberes y obligaciones, tanto familiares como laborales. Porque muchas veces dices, no sé lo que el Señor quiere en mi vida. Sí lo sabes. Haz el bien, evita el mal, cumple con tus deberes y verás cómo descubres qué es lo que el Señor quiere para ti. En tercer lugar, tienes que vender todo lo que tienes y seguir al Señor. Es decir,
tienes que escucharle y fiarte de él, porque esta es la clave y el problema de los cristianos, que muchas veces decimos que creemos en Dios, pero no es verdad. El sembrador ha salido a sembrar, ha echado la semilla, pero a veces esa semilla ha caído al borde del camino, porque lo que el Señor te pide te parece duro, y como te parece duro dices, no, esto no lo quiero. Mira la cruz de Cristo. ¿No te parece que a Él también le supuso dificultad subir ahí para salvarte? ¿O piensas que estaba tranquilo? ¿O piensas que no le supuso ningún esfuerzo? ¿O piensas que no sacrificó nada? Dio su vida por ti para redimirte. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te pide, aunque te duela, aunque te cueste, aunque te parezca difícil lo que te pide, porque el Señor que te ama te lo dice por tu bien. Y tienes que vender todo lo que tienes, es decir, fiarte del Señor para seguirle. Fiarte significa confiar en su palabra, aunque no entiendas, aunque no comprendas el porqué de ciertos acontecimientos en la vida, o aunque te suponga un gran sacrificio hacer su voluntad, porque te exija perdonar, o porque te exija poner la otra mejilla, o porque te exija darte a los demás. Como el joven rico, vende todo lo que tienes y sigue al Señor, porque solo de esa manera podrás hacer que la semilla, es decir, que su palabra, que lo que Él te ha dicho para hacerte feliz, de verdad germine en tu corazón. Porque el problema no es que Dios no hable, Dios sí habla. Ha salido a sembrar y habla constantemente y te ilumina constantemente. El problema no es que el sembrador no siembre, es que la tierra que somos nosotros a veces no queremos acoger esa palabra, no queremos acoger la semilla porque nos incomoda, porque nos parece difícil y duro. También en tiempos de Cristo, cuando Él les habló de que el que no comiera y bebiera su sangre no tenía vida eterna, muchos le abandonaron y le siguieron. Y entonces les preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dijo, Maestro, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, dejemos que el Señor nos ilumine y nos consuele. Estás necesitado, necesitas respuestas. El Dios cristiano es el Dios de la encarnación. Es el Dios que no se desentiende, es el Dios que te ilumina. Otra cosa distinta es que la semilla no caiga en tierra buena porque tú no quieres escuchar, porque tú te empeñas en ir en contra de lo que el Señor te pide, porque te parece que es muy duro. Cuando no comprendas los planes de Dios, tienes que hacer un acto de fe, un acto de confianza. Tienes que fiarte de Él. Mira la cruz y en esa cruz encontrarás razones para seguir adelante. Quizás no comprendas el porqué de las cosas, pero el Señor te va a dar fuerzas para que puedas cumplir su voluntad. Hacer el bien, evitar el mal, cumplir con tus deberes y, como Él le dijo al joven rico, vender todo lo que tienes y seguirle. Es decir, fiarte de su palabra, abandonarte en Él. Que el Señor nos ayude.